Entonces vamos a comenzar con lo que va a ser el proceso de investigación en forma completa. Según los autores, el proceso de investigación tiene 4 partes. Este lo van a encontrar en el módulo que está en la plataforma. O sea que no hace falta, mientras están escuchando, que se pongan a copiar. Prefiero que me escuchen, así ustedes después van anotando cuáles son las dudas que les van surgiendo a medida que les doy la explicación, porque lo que van a ver con mi explicación lo tienen en el módulo de trabajo final. Bien, de ahí están sacados estos esquemas. La primera parte tiene 4 partes del proceso de investigación: el método científico, la planificación, la ejecución y el informe final. En lo que se refiere al método científico, ustedes van a ver que les dice planteo del problema, marco teórico, objetivos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera parte ustedes van a consultar, por supuesto que van a tener elegido el tema de investigación, y van a poder consultar toda la bibliografía pertinente a ese tema que acaban de elegir para realizar su proyecto de investigación. Y una vez nutridos de esa bibliografía que va a apoyar el desconocimiento que ustedes tienen sobre la problemática, recién vamos a hacer el planteo del problema y luego elaborar los objetivos de investigación. En la segunda parte, que se llama planificación, es donde vamos a ver tipos de diseños de investigación de acuerdo a los que tienen íntima relación con los objetivos de investigación. Vamos a ver los sujetos a los que vamos a aplicar la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Estos sujetos que van a aparecer en mi universo de estudios son aquellas personas a las que les voy a aplicar los instrumentos de recolección de datos que diseñe para conseguir la información de la realidad que tengo que contrastar con la información teórica que he obtenido sobre la problemática a investigar. Y por otro lado, tengo la desagregación de lo que sería la variable. Ya vamos a ver de dónde sale la variable. La desagregación de esa variable en variable, dimensiones de análisis e indicadores, que dado la estructura y la metodología del trabajo que nosotros tenemos que realizar, es lo que los lleva, ¿no es cierto?, a tener en claro dónde buscar información de la realidad para poder resolver nuestra problemática en estudio. La tercera parte sería el cómo de todo esto. O sea, en el caso del autor que estamos viendo, se llama ejecución. ¿Qué es la ejecución? Una vez que hemos elaborado los instrumentos de recolección de datos, los tenemos que aplicar. ¿Bien? Aplicar a determinados sujetos, que son nuestro universo de estudio. Bien. Pueden ser estos instrumentos de recolección de datos una entrevista, una encuesta, una observación, un análisis documental. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Todos aquellos instrumentos de recolección de datos que el investigador necesite para aclarar de la mejor manera posible la problemática que estaba planteada en un comienzo. Por supuesto que luego de recoger los datos tenemos que hacer el análisis y la interpretación de los mismos. ¿Bien? O sea que hacemos el trabajo de campo y hacemos la tarea de procesar esa información para que podamos llegar a la última etapa, que puede llamarse evaluación, informe final, conclusiones, donde vamos a volver un poco al principio y apoyados en nuestro marco teórico,
dar el resultado que hemos obtenido después del trabajo de campo para la problemática que acabamos de estudiar. Antes de comenzar con lo que va a ser la estructura que ustedes van a presentar, en la fecha que va a estar indicada en la plataforma, quiero decirles, algunas cuestiones que van a tener que tener en cuenta para que el desarrollo no les presente, el desarrollo del trabajo de investigación no les presente demasiados obstáculos. Antes que nada, la investigación no se termina hasta que uno pone el punto final. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, más vale que el tema, ¿no es cierto?, tiene que estar fijado y la problemática también, porque con ello comenzamos la investigación. Eso es lo único que no se puede cambiar una vez que decidimos cuál va a ser nuestra problemática de investigación. Todo lo demás, objetivos, operacionalización de la variable, tipos de instrumentos que vamos a necesitar y las conclusiones, ¿bien?, de acuerdo al análisis e interpretación que hagamos de los datos, puede modificarse porque no está dicha la última palabra hasta que cerramos la investigación. De hecho, luego de la primera presentación, cuando les haga la devolución, es probable que tengan que reelaborar los objetivos, reelaborar la operacionalización de la variable. ¿Bien? Porque, bueno, es el primer ejercicio de investigación que están haciendo. Con esto no quiero decir que algunos no tengan nada que modificar. Va a suceder también. Bien. Pero con esto quiero bajarles las dosis de ansiedad sobre lo que es esto, porque en todo momento van a estar acompañados por mí desde el foro de consultas y desde la observación que les haga sobre los archivos que ustedes me envíen. Así que en ningún momento se van a sentir solos en este proceso. Bien, dicho esto, vamos a aclarar 2 o 3 cositas más. Ustedes esto lo van a escribir con la herramienta Word. Por lo tanto, necesito que tengan en cuenta, antes de comenzar a escribir, de las alternativas que les da el Word, ¿no es cierto?, para orientar el texto, ustedes pongan la cuarta, ¿bien?, que es donde el texto aparece como justificado. ¿Para qué? Para que tanto el margen izquierdo como el margen derecho, ¿bien?, sea una línea. Bien. De lo contrario, cuando ustedes incorporan parte de la información para armar su marco teórico, ¿bien?, se desconfigura. ¿Por qué? Y porque traen de otras versiones de Word o de otros programas, ¿bien?, y pegan en su documento. ¿Bien? Y esto suele suceder que aparecen renglones donde hay grandes espacios en blanco y bueno, esto hace también a la presentación del trabajo que ustedes tienen que hacer. La letra es Arial 12 y el interlineado es 1,5. Le van a dejar un margen de 1,5 cm, 2 a la izquierda, porque cuando presenten el trabajo final tiene que estar anillado. Así que adviertan de dejarle un margen como para que el anillado no se haga sobre la escritura de lo que ustedes van a presentar. Eso sería una consideración. Y hablando ya de lo que es el trabajo de investigación en sí, vamos a tener en cuenta que no podemos presentar ni en la problemática, ni en el título, ni en el objetivo siglas o abreviaturas. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes van a estudiar sobre niños con necesidades educativas especiales, en la problemática no va a decir NEE. ¿Bien?
Vamos a hablar de niños con necesidades educativas especiales y cuando ustedes estén haciendo la descripción de la problemática, en adelante se nombrará como NEE y ahí ponen la abreviatura. ¿Bien? Otro caso práctico y que lo manejan todos los días es el tema de las tecnologías de información y comunicación. Entonces no pongan TIC en un título o en un objetivo, sino tecnologías de información y comunicación, en adelante, ¿sí? TIC, la ponen entre paréntesis y después sí en la resolución de la escritura pueden poner las siglas, pero no en las partes principales de la investigación, que son la problemática, el tema, la problemática, el título y el objetivo. Bien, una tercera cuestión es que en ninguna investigación hay nombres propios. ¿Qué quiero decir con esto? Nombres de personas, o sea, no se usa el nombre de personas. Las investigaciones son anónimas, tanto para cuando ustedes hagan la descripción del contexto o de la institución, ustedes van a poner el organigrama de la institución, es decir, un directivo o dos vicedirectivos, 10 docentes, 2 secretarios, etc. Pero no el nombre de las personas que ocupan el cargo. Tampoco los instrumentos de recolección de datos llevan nombre propio, es decir, no voy a comenzar a recolectar información a través de un instrumento preguntándole cómo se llama. ¿Bien? Porque al preguntar cómo se llama en un instrumento de recolección de datos, estoy condicionando la respuesta desde la persona que me tiene que contestar. ¿Por qué? Porque si es una entrevista, ¿bien? Condiciono la veracidad de lo que me dice porque la persona va a pensar, y si esto lo lee alguien, ¿dónde queda mi opinión? Mi opinión se hace pública, no es privada. Entonces lleva mucho a que los datos se falseen, o sea, que no me den el dato que necesito para resolver las cuestiones sobre las que estoy preguntando. ¿Bien? Por lo tanto, tengan en cuenta que las investigaciones son anónimas. El único nombre propio que va a aparecer es el de la institución donde voy a hacer el estudio. Los nombres de las personas que integran en la institución, el nombre del investigador no va a aparecer a lo largo de la investigación y los instrumentos de recolección de datos no van a preguntar sobre el nombre de las personas que van a contestar esos instrumentos de recolección de datos. Los voy a mencionar como encuesta 1, 2 o 3, entrevista 1, 2 o 3, ¿bien? O A, B y C, pero nunca con el nombre. Bien, la tercera cuestión, y con esto terminamos y empezamos sobre la estructura de lo que es la primera parte, es que las investigaciones se redactan en tercera persona, no en primera persona. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay nosotros, de hecho, no hay nosotros porque la investigación es individual. Bien, no hay nuestro país, nuestra escuela, nuestros niños. Bien. ¿Cómo van a hacer para que les sea sencillo? Porque uno está acostumbrado a hablar en primera persona y sobre todo en primera persona del plural. ¿Cómo van a hacer para que les resulte sencillo trabajar en tercera persona? Le anteceden al verbo se. ¿Bien? Entonces, se observa, se presenta, ¿bien? Se comunica, etc. Entonces, si ustedes al verbo le anteceden se, inmediatamente la conjugación de ese verbo va a ser en tercera persona del singular. ¿Bien? Entonces, ahí no hay alternativa de que estén hablando en primera persona. Bueno, creo que no me olvidé de ninguna de las consideraciones que tienen que tener antes de comenzar con esto. Ahora sí vamos a hablar de lleno en lo que es la estructura de la primera parte. Si ustedes ven lo que tienen que presentar, que está
en la parte que dice presentación de la primera parte dentro de la plataforma, hay una estructura de lo que es el proyecto completo, pero ustedes van a presentar desde el ítem 2 al ítem 8. Es decir, la estructura del proyecto tiene 17 puntos y un anexo. Ustedes van a comenzar desde el tema de investigación, problema. La definición del problema tiene 4 puntos. Descripción de la problemática, interrogantes de investigación, título del proyecto y descripción de la institución. El marco teórico, objetivos general y específicos, tipo de diseño, definición teórica o conceptual de la variable y definición operacional de la variable. Hasta ahí el punto 2 al 8 que ustedes tienen que presentar. Si ustedes ven la estructura, continúan con otros puntos como fuentes de información, instrumentos de recolección de datos, universo de estudio, plan de análisis, prueba piloto, presentación de los datos. En el esquema les he separado lo que son los datos cuantitativos de los datos cualitativos, porque los datos cuantitativos que surgen del relevamiento que uno hace a través de una encuesta o de una observación estructurada, ¿cierto?, son numéricos, por lo tanto existe una manera de presentarlos, ¿bien?, y de analizar esos datos. Cuando ustedes aplican entrevista, los datos que surgen de la entrevista son cualitativos. Por lo tanto, hay una manera diferente de presentar los datos cualitativos y de interpretar esos datos. Si me han escuchado bien, les he dicho análisis para los datos cuantitativos e interpretación para los datos cualitativos. Un poquito más adelante vamos a ver por qué. Bien. Luego están las conclusiones provisorias o definitivas, depende si trabajemos con una muestra o con todo el universo. La bibliografía, que la van a poner al final, y el índice, que puede estar al comienzo o al final, indistintamente, del trabajo, donde van a poner todos los ítems y la página en la cual comienza, ¿no es cierto?, cada ítem. Y un anexo en donde ustedes tienen que colocar la matriz de datos cuantitativos, que es la que surge de, si ustedes han tomado como instrumento de recolección de datos una encuesta, bien, y además van a adjuntar el modelo de los instrumentos de recolección de datos, es decir, el modelo vacío de una encuesta, de una observación, de una entrevista, de una observación estructurada, ¿bien? Únicamente los modelos, no los instrumentos cuando ya tienen la información en ellos, porque para eso ustedes van a presentar las matrices correspondientes, sean cuantitativas o sean cualitativas, como les hablaba en el punto de presentación de datos. Por lo tanto, no hay que adjuntar encuestas realizadas, entrevistas realizadas. No hace falta. Bien. Si ustedes se han fijado ya en lo que es la estructura, comienza con el primer punto que dice introducción. Bueno, a pesar de que esto es el punto número 1, la introducción es lo último que se redacta en el proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la introducción ustedes van a presentar el tema de investigación y también una síntesis de lo que contiene su proyecto de investigación. Es similar a lo que se hace en el prólogo de un libro. Ustedes cuando van a una librería y quieren comprar un libro, ¿qué es lo primero que leen? El prólogo, para saber de qué se trata el libro
y si me sirve, ¿no es cierto?, a los requerimientos de información que estoy buscando. Entonces, la introducción en el proyecto de investigación hace las veces del prólogo de un libro. Por lo tanto, antes de que termine de redactar, elaborar, ¿no es cierto?, mi proyecto de investigación, no puedo, ¿bien?, redactar la introducción. Si bien va a ir al comienzo, ustedes la van a redactar al final. Bien, entonces los temas a presentar, los ítems a presentar van a ser desde el punto 2 al punto 8. Esa es la primera parte que ustedes van a colgar en la plataforma para que pueda corregirles y darles el visto bueno para seguir con la otra parte. Sobre todo en el tratamiento de la variable, que es ahí donde van a tener algún inconveniente. En los otros puntos no van a tener inconvenientes. Bien. De acuerdo. Ahora vamos a comenzar entonces con el primer punto, tema de investigación. El tema de investigación se elige, como van a ver en el esquema que está, ¿no es cierto?, presentado con esta primera explicación. El tema de investigación se elige. La problemática se elabora. ¿Por qué esta diferencia entre elige y elabora? Porque el tema, ¿cierto?, puede surgir, puede ser común, ¿bien?, a varias instituciones. Ustedes trabajan en instituciones educativas que más o menos, ¿cierto?, atraviesan las mismas problemáticas, porque las problemáticas vienen de la sociedad donde están inmersas estas instituciones educativas. Entonces el tema puede ser común en varias investigaciones. Lo que no va a ser común en varias investigaciones es la problemática, ¿bien?, porque la problemática tiene que estar referida a un contexto específico. ¿Cuál es ese contexto específico? La institución en donde ustedes están trabajando. Alguno me puede decir, no estoy trabajando en este momento. Bueno, pero posiblemente haya trabajado en alguna institución, entonces puede retomar, ¿cierto?, esa experiencia de haber trabajado en otra institución para seleccionar lo que investigar en esta oportunidad. Cuando tenemos que elegir el tema, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. Que el tema no sea totalmente desconocido, porque entonces nos dificultaría la búsqueda de información sobre la temática. ¿Bien? Si no tenemos información, no vamos a tener soporte teórico en el cual se apoye nuestra investigación. Tampoco podemos situarnos en el otro extremo, o sea, de saber de antemano por qué ocurre, ¿bien?, lo que estamos planteando como tema de investigación. Por ejemplo, hablemos de conductas violentas, hablemos de alfabetización temprana, hablemos de articulación, hablemos de lectoescritura, ¿bien?, o problemáticas más puntuales como ser problemas relacionados con matemática o con lengua o con alguna otra disciplina de las que ustedes sean profesores. Bien, entonces no puedo situarme en el otro extremo de saber por qué ocurre, bien, lo que está ocurriendo, porque entonces la investigación no tendría sentido de ser realizada. Bien, entonces siempre tiene que quedar una incógnita sobre lo que voy a investigar, justamente para que la investigación tenga sentido. ¿Bien? Y la tercera cuestión que vamos a tener en cuenta cuando hablemos de la delimitación del tema que vamos a elegir es que el tema tiene que tener, ¿bien?, la posibilidad de situarse en un contexto. Este contexto, como les he dicho antes, va a ser la institución,
Por lo tanto, tenemos que hacer una delimitación del espacio y delimitación del tiempo. En el caso de ustedes, el espacio es el que va a variar porque estimo que no son todos de la misma localidad. Por lo tanto, las instituciones van a estar situadas en otro contexto geográfico. Bien. Lo que sí va a ser común es la delimitación temporal, que para este caso es el ciclo lectivo 2017, que es el tiempo en donde ustedes van a realizar este proyecto de investigación. Bien. Antes de continuar con el otro punto, les quiero comentar a vuelo de pájaro, porque ya lo han visto en la materia inmediatamente anterior a esta, en lo que se refiere a metodología de la investigación, que se llama investigación educativa. Ustedes han visto que hay diferentes paradigmas de investigación y por lo tanto ellos generan distintos métodos de investigación, ¿sí? El método que nosotros vamos a aplicar aquí es el que heredamos del paradigma positivista, que es el método hipotético deductivo. ¿Bien? El que va, han visto en investigación educativa, de lo general a lo particular. ¿Por qué se elige este tipo de metodología para hacer el proyecto de investigación? Porque este tipo de metodología, al ser de lo general a lo particular, en cada una de las partes en las que se divide el proyecto de investigación, el mismo método los va llevando a crecer en información, ¿bien? Y a poder estas cuestiones que aparecen como abstractas al principio, transformarlas en empíricas y poder obtener datos de una realidad determinada que la van a definir cuando lleguen al punto universo de estudio, ¿bien? Donde se va a mencionar los sujetos a los que les voy a aplicar los instrumentos de recolección de datos. ¿Bien? Entonces, para nosotros que somos principiantes en investigación, este es el método que más se adapta porque los pasos nos van llevando paulatinamente a poder desarrollar mejor este tipo de investigación, que tiene una parte teórica, como han visto en la presentación del esquema en general, y una parte empírica, que es el trabajo de campo. Bien. Dentro de los paradigmas, ustedes han visto el otro, ¿no es cierto?, que es el paradigma interpretativo, en donde se sitúa la etnografía, que es un análisis netamente cualitativo, con un método inverso de investigación que va de lo particular a lo general, se llama el método inductivo. Por lo tanto, requiere mayor tiempo de ejecución, cosa que no tenemos, ¿bien? Porque esto tenemos que resolverlo en aproximadamente 3 meses y unos días. Tampoco podemos hacer la investigación que se sitúa en el tercer paradigma, que es el social crítico, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar actividades para transformar realidades problemáticas. Por lo tanto, al planificar actividades, tenemos que saber el resultado de esas actividades. Imposible realizarlo en 3 meses. ¿Bien? Necesitaríamos un año lectivo para aplicar estrategias transformadoras sobre cualquier problemática que ustedes hayan seleccionado y ver qué resultado nos da esa estrategia. Porque la característica de la investigación-acción es ir adaptando las estrategias a medida que obtenemos los resultados, ¿bien?, de cómo se comportan esas estrategias. Con esto no quiero decirles que no se pueden realizar las otras 2 investigaciones. Sí se pueden realizar de la misma manera en que van a realizar esta, pero requieren mayor tiempo de ejecución, que es la limitante que tenemos, ¿no es cierto?, en el seminario de trabajo final. Tenemos fecha de comienzo y fecha de finalización preestablecida. Por lo tanto, tenemos que poder desarrollar el trabajo de investigación en ese tiempo. Bien.
Dicho esto, pasamos a lo que es la problemática. Bien, está elegido el tema. Ahora vamos a tratar de elaborar la problemática de estudio, a donde vamos a agregarle, además del tema, ¿no es cierto?, que ya está puesto como tema de investigación, los sujetos que van a estar involucrados y la institución. Bien. Por lo tanto, si hablo de articulación entre el nivel inicial, por ejemplo, y el nivel primario, o entre el nivel primario y el nivel secundario, ¿bien?, ¿cuál es el contexto al que me tengo que referir? Perdón. El nivel inicial, ¿bien?, y la institución donde se encuentra ese nivel inicial, y el nivel primario y la institución donde se encuentra ese nivel primario. ¿Bien? Entonces, eso sería la contextualización de mi problemática. Quiere decir que voy a estudiar la articulación en determinada institución del nivel inicial y en determinada institución del nivel primario. Por lo tanto, cuando realice la definición de la problemática, que van a encontrar de acuerdo a los libros de metodología, que se llama definición, descripción, fundamentación, justificación, no tienen que poner 4 títulos y cuestiones diferentes en cada título. Por eso les he puesto uno solo. Descripción del problema a investigar. ¿Bien? Esa descripción del problema a investigar resume lo que acabo de decirles. ¿Bien? La definición, la descripción, la justificación, la fundamentación. Es lo mismo. Ustedes tienen que situar esa problemática que está presentada en el tema, ¿bien?, en un contexto específico que es la institución donde ustedes van a estudiar esa problemática. Por lo tanto, ¿qué tengo que elaborar para realizar el título que dice descripción del problema a investigar? ¿Bien? Explicar qué es lo que sucede, referido a la problemática, en la institución en donde voy a trabajar. Si estamos hablando de articulación, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿se da la articulación? ¿No se da? ¿Están establecidos, ¿cierto?, en el PEI, en el PCI, instancias de articulación? ¿Se trabaja con los niños? O sea, también puede ser articulación entre ciclos. O sea, no necesariamente entre inicial y primaria. Dentro de la primaria tienen ciclos, ¿bien? También puede ser articulación entre ciclos. Les digo articulación por darles un ejemplo. O sea, ustedes van a elegir la problemática de acuerdo a lo que sucede en la institución y a la problemática sobre la cual ustedes necesiten encontrar respuestas. ¿Bien? La articulación es solo un ejemplo. Bien. Cuando ustedes están planteándose una problemática, redactándola, ¿bien?, elaborándola, para comenzar a escribir algo sobre lo que tienen que hacer, también les surgen preguntas, que por ahora son tácitas, están en la cabeza de cada uno. ¿Qué son estas preguntas? O sea, las preguntas que nosotros nos hacemos cuando planteamos una problemática son las posibles respuestas de por qué está ocurriendo esta problemática en el ámbito en el que me desenvuelvo, o sea, en mi institución. ¿Bien? Eso en metodología se llaman hipótesis. Nosotros aquí, para que no se nos complique, digamos, la resolución de nuestro trabajo y por nuestra inexperiencia en investigación, le vamos a llamar interrogantes de investigación. Si ustedes ven el esquema, lo tienen presente, entonces
el primer punto de esto que tienen que presentar era el tema, que se va a enunciar en forma general, el tema y el nivel, nada más. Por ejemplo, articulación en el nivel primario, articulación en el nivel inicial, etc. La problemática ya va a estar referida, no va a decir nivel inicial o inicial no. La problemática es referida a la institución. Entonces, articulación entre el primer y segundo ciclo de la escuela fulano de tal. ¿Bien? Por lo tanto, estamos hablando del contexto. Después de esto, vamos a empezar con los interrogantes. ¿Bien? Vamos a plantear tantos interrogantes como se nos ocurran. Cuanto más interrogantes tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque los interrogantes después van a resolver otro punto que viene más adelante, ¿bien? Y si no tenemos interrogantes aquí, se nos va a dificultar la elaboración de parte de nuestra investigación unos puntos más adelante. Profe, perdón, 35 minutos vamos. Ajá. Y 40 más o menos el límite que nos marca Mechi. Bien, ¿no? Y yo voy en el segundo punto. Hasta 45 nos podemos extender, más de eso no. Bien. A ver, yo te diría que dejes, si quieres recortar algo, recortar lo que yo les he hablado de esquema, dejar las primeras consideraciones, ¿no es cierto? Bien. De cómo tienen que escribir, en qué letra y demás. Y bueno, y sacar el esquema, ¿viste? Bueno. O sea, que el esquema lo vean ellos. De todas maneras, yo estoy en el punto de descripción de la problemática, es el tercer punto. Sí. Me falta marco teórico, objetivos y definición conceptual y operacional. O sea, yo hasta ahí tengo que llegar sí o sí, bueno, hasta la definición operacional. Bueno. ¿Bien? ¿Ah? Entonces. Lo que le comento es que 7:30 llega otro profe. Bien, otra clase, bueno, ¿qué hora es? 7:10. Bueno, no, sí, a las 7:30 está. Ahora le hablo de los interrogantes, el título es algo simple, la descripción de la institución ya les he hablado antes, o sea que ya iría a marco teórico, objetivos y demás. Bueno, ya, ok. ¿Volvemos a empezar? Sí. Bien, entonces, tantos interrogantes como les surjan, ¿bien? Porque si tenemos pocos interrogantes, se nos dificulta la elaboración de los puntos que siguen. ¿Bien? Luego de los interrogantes vamos a colocar el título del proyecto de investigación, que tiene que tener 5 cuestiones, ¿bien?, definidas en el título. La problemática, los sujetos, la institución, la localización geográfica y la localización temporal. Es decir, si estoy hablando, para retomar el ejemplo, de articulación, voy a decir articulación entre el primer y segundo ciclo de la escuela Manuel Belgrano de la localidad de San Pedro, provincia de Jujuy, en el ciclo lectivo 2017. ¿Bien? O sea, las 5 cuestiones básicas: problemática, sujetos, institución, localización geográfica y localización temporal. Luego de esto viene la descripción de la institución, que es lo que arriba les explicaba, ¿no es cierto?, con el esquema que han visto, la descripción del contexto. Entonces aquí van a hablar de la institución, dónde está localizada y, o sea, en qué medio sociocultural se encuentra, qué características tiene la población que asiste a esa institución, para que esté situada mi problemática en un contexto perfectamente definido. El punto siguiente es el marco teórico. Bien, marco teórico, marco referencial, marco conceptual, van a ver que aparecen en los libros de metodología. ¿Qué es el marco teórico? También tienen un esquema de lo que contiene el marco teórico y para qué sirve. Bien. En líneas generales y resumiendo,
les voy a decir que el marco teórico es el esqueleto teórico, ¿no es cierto? Es el esqueleto conceptual que soporta toda la investigación. Por lo tanto, en el marco teórico van a ir desde conceptos hasta teorías referidas a la problemática que ustedes estén tratando. ¿Bien? Si estamos hablando, por ejemplo, por decirles, ¿no es cierto?, un tema donde la bibliografía es conocida por ustedes. Aprendizaje. Bien. Vamos a tener que citar en nuestro marco teórico las distintas teorías de aprendizaje. Si hablamos de inteligencias múltiples, vamos a tener que citar la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, como ustedes saben, como para soportar lo que después nosotros vamos a conseguir desde la realidad. ¿Bien? Y poder volver al marco teórico para sustentar científicamente lo que estamos obteniendo como conclusiones de nuestro trabajo. ¿Bien? Uno cuando les habla en metodología les dice que el marco teórico se elabora. Esa es la palabra correcta. En nuestras pequeñas investigaciones, en realidad lo que hacemos es buscar información y pegar en nuestro trabajo. ¿Bien? O sea, copiar y pegar. Lo único que se les va a exigir es que la información sea pertinente a la problemática que están investigando y que esté debidamente referenciada. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes necesariamente tienen que colocar a pie de página la bibliografía que han tomado como base para incluir en ese marco teórico. O sea, de dónde han obtenido ustedes la información que va a constituir el marco teórico de su proyecto de investigación. Bien, el punto que sigue es la determinación de los objetivos. En este caso van a tener un objetivo general y 3 o 4 objetivos específicos. ¿De dónde surge el objetivo general? Este objetivo general surge de la problemática en estudio. Bien. Los objetivos específicos van a partir de los interrogantes de investigación. Yo les he dicho, cuando ustedes elaboraban los interrogantes, elaboren la mayor cantidad posible de interrogantes de investigación. ¿Por qué? Porque ahora llega el momento de seleccionar de esos interrogantes cuáles se van a convertir en objetivos específicos. Es decir, cuáles van a poder ser investigados de acuerdo a los sujetos que tenemos para aplicar nuestros instrumentos de recolección de datos. ¿Bien? Por lo tanto, el objetivo general va a ser la problemática en estudio y los objetivos específicos van a surgir de nuestros interrogantes de investigación y van a pasar a ser nuestras dimensiones de análisis de la variable que está contenida en nuestro objetivo general. ¿Cómo se redactan los objetivos específicos y los generales? Los objetivos son sentencias afirmativas a las que les antecedemos un verbo de investigación en infinitivo, que en ningún caso va a ser investigar, porque eso es lo que estamos haciendo. No va a ser analizar, porque es un proceso de tratamiento de datos. No va a ser observar, porque es un instrumento de recolección de datos. ¿Bien? Y porque los verbos que anteceden a los objetivos tienen que ver con el tipo de diseño de investigación que estemos realizando, que es el punto que continúa. ¿Bien? También van a tener colgado en la plataforma la manera de redactar objetivos, ¿bien?, y los verbos que pueden utilizar de acuerdo al tipo de diseño que elijan para su investigación. Entonces, quedamos en claro que va a ser un objetivo general, que es el que determina la problemática en estudio, con los sujetos, la institución, la localización geográfica y temporal, y los objetivos específicos,
que van a determinar la manera en que vamos a tratar de estudiar en la realidad esa problemática, que serán 3 o 4, no más, porque si no, no vamos a tener tiempo de investigarlos a todos. Pueden tener más, o sea, si tienen la posibilidad de investigarlos a todos, puede haber más de 4. 4 es el mínimo. Bien. Rápidamente les voy a hablar de los tipos de diseño, lo tienen en el módulo para repasar. Bien. Las investigaciones sociales, normalmente hablamos de 3 tipos de diseño. Uno de los cuales ustedes no van a abordar, que es el exploratorio, ¿bien? Porque se habla de diseño exploratorio cuando uno no tiene la suficiente información sobre la problemática a investigar. Por lo tanto, si no tenemos la suficiente información porque no ha sido una problemática explorada anteriormente, ¿bien? Eso nos va a dificultar conseguir información. Por lo tanto, no es el diseño más aconsejable para nuestra primera investigación. Lo vamos a situar dentro de los 2 diseños que voy a explicar a continuación, que es el diseño descriptivo o el diseño explicativo. Bien. Hablamos de diseño descriptivo que procede del paradigma positivista, por lo tanto, si estamos haciendo descripción es probable que la mayoría de los datos que obtenemos sean numéricos, ¿bien? Porque estamos haciendo una descripción de una realidad determinada, ¿bien? Señalando características similares, diferentes, viendo de qué manera se produce el hecho social o la problemática a estudiar. A ese tipo de diseño se le llama diseño descriptivo. Si lo que queremos explicar, o sea, ir un poquito más allá de la descripción y explicar por qué sucede una problemática, vamos a entrar en el tipo de diseño explicativo que deviene del paradigma interpretativo, ¿bien? Donde utilizamos técnicas cualitativas de recolección de datos, ¿bien? Nuestras pequeñas investigaciones pueden ser parte descriptivas y parte explicativas. Por lo tanto, el diseño de investigación, ¿bien?, puede ser descriptivo explicativo, nunca exploratorio. Bien, el punto que sigue es la definición teórica o conceptual de la variable. La vamos a dejar un poquito de lado y primero vamos a hablar del punto octavo, que es la definición operacional de la variable. Ustedes van a ver en los esquemas que están colgados a qué se llama proceso de operacionalización de la variable. El proceso de operacionalización de la variable es hacer observable la variable que está en un nivel de generalidad que todavía no puede ser estudiada. ¿Dónde se encuentra la variable? La variable se encuentra en el objetivo general. O sea, la variable es nuestra problemática. ¿Bien? Entonces, si decíamos articulación entre el primer y segundo ciclo, ¿bien?, del nivel primario, esa es nuestra variable. Articulación entre el primer y segundo ciclo de la escuela Manuel Belgrano. ¿Bien? La variable, entonces, está contenida en el objetivo general. En los objetivos específicos van a estar las dimensiones de análisis de esa variable. Por lo tanto, como la palabra lo indica, los objetivos específicos tienen que ser mucho más concretos y estar contenidos dentro del objetivo general. ¿Bien? Entonces, en este proceso de operacionalización es donde vamos a transformar esa variable de teórica en empírica, para que podamos medir datos en los sujetos que conforman nuestro universo de estudio. O sea, para que podamos obtener información de nuestros sujetos a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos. ¿Bien? Los objetivos específicos también se van a redactar antecediéndoles un verbo en infinitivo y los vamos a tomar, como les he dicho antes, de los interrogantes de investigación.
Esta definición operacional de la variable se va a armar de la siguiente manera. Ahí van a ver que es un cuadro, ¿no es cierto?, en donde se distinguen 3 columnas. La de la variable, que les acabo de decir, surge de la problemática y del objetivo general. Las dimensiones de análisis, que van a surgir de los objetivos específicos. Y como todavía no tenemos cuestiones que puedan ser observadas en las dimensiones, tenemos que seguir desagregando esas dimensiones, que puede ser en subdimensiones, en algunos casos, y si no directamente en indicadores que pueden requerir subindicadores cuando todavía son generales y no permiten obtener el dato. Es decir, que desde el cuadro de operacionalización, que va desde la definición de la variable hasta el indicador o subindicador, que es la última columna hacia la derecha, lo que estamos haciendo es bajar el nivel de generalidad columna tras columna para llegar al indicador, que es el que nos va a dar el dato empírico de la realidad que nosotros vamos a ir a observar. Bien, por lo tanto, haciendo el camino inverso, la subdimensión es más general que el indicador, la dimensión es más general que la subdimensión y la variable comprende a todas las dimensiones. Bien, entonces, cada uno de los objetivos específicos debe resolverse y aparecer en el cuadro de operacionalización como una dimensión de análisis de la variable. Bien. De esa dimensión, si todavía es general, la vamos a subdividir en subdimensiones y si no, directamente vamos a pasar a la otra columna donde van a aparecer los indicadores, que son los que nos lleva al dato concreto que nosotros podemos obtener a través de una pregunta en un instrumento de recolección de datos, sea este una encuesta, una entrevista o una observación. ¿Cuándo estos indicadores van a ser concretos? Cuando nosotros estamos pensando en aplicar una encuesta. Saben ustedes que la encuesta, aunque la vamos a ver más adelante, ¿cuándo se elabora una encuesta? Cuando sabemos las alternativas de la respuesta a esa pregunta que forma parte de nuestra encuesta. ¿Bien? Entonces esos indicadores son concretos. Por ejemplo, número de integrantes de la familia. ¿Bien? Nos va a dar 2, 3, 4, 5, 8. ¿Bien? Ingreso. ¿Bien? Nivel de ingreso queremos medir. Bueno, ingreso será hasta 2.000 pesos, de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 4.000. Entonces, una respuesta marcada, ¿no es cierto?, con este tipo de indicadores me está dando un dato, una información. Entonces, si los indicadores son concretos a la manera de estos ejemplos, ya me están anticipando el instrumento de recolección de datos que voy a aplicar. Cuando sé la respuesta a mi pregunta, voy a elaborar una encuesta para relevar esos datos de la realidad. Cuando la pregunta queda abierta y no sé la respuesta, esas características de datos me llevan a la aplicación de una entrevista. Es decir, conozco la pregunta, pero no conozco la respuesta. Por lo tanto, ¿cuál es la misión de la definición operacional de la variable? Es poder desagregar la investigación, el proyecto de investigación, para que una vez que arme la definición operacional de la variable, sepa qué investigación voy a realizar, y a dónde voy a ir a buscar la información. ¿A través de qué instrumentos? De una observación, de una encuesta, de una entrevista. ¿Bien? Una vez que tengo este cuadro elaborado, que es aquí donde se termina la primera parte que ustedes van a tener que
colgar en la plataforma. Bien, redactamos la definición conceptual de la variable. ¿Qué es la definición conceptual de la variable? Poner en palabras lo que está esquematizado en este cuadro de operacionalización. Es decir, redactar con palabras del investigador cuál es la problemática en estudio, que en este caso es mi variable, ¿bien? Y a través de qué dimensiones de análisis voy a estudiar esa problemática. Entonces, si bien es cierto, está como punto anterior la definición conceptual, la van a elaborar después de hacer el cuadro de operacionalización. Bueno, someramente, porque el tiempo no nos alcanza para más, les he dado un pantallazo de lo que va a ser esta primera parte del proyecto de investigación, el cual ustedes van a colgar en la plataforma y voy a devolverles con las observaciones que sean necesarias. Hasta esta instancia, a través del foro, pueden hacer las preguntas que necesiten. Bien. Las dudas que tengan, primero lean la bibliografía, lean los documentos que están colgados, porque eso les va a ayudar muchísimo a la elaboración de cada uno de los puntos. Van a tener presentaciones de todos estos puntos, además de los esquemas que están en el módulo de trabajo final, como les he dicho al comienzo. ¿Bien? Pero, o sea, a pesar de toda esta ayuda, pueden quedar algunas cuestiones sin resolver. Vamos a resolverlas a través del foro de dudas y consultas. Y sepan que van a contar con mi apoyo permanente en toda la etapa que dure, ¿cierto?, la elaboración, tanto de la primera parte como de la segunda parte de este proyecto de investigación, para que ustedes puedan llegar con éxito a tener, ¿no es cierto?, el título de licenciados de aquí a unos meses. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta instancia, aunque no los tenga enfrente. Bueno, nos miraremos virtualmente, ¿bien? Si pueden colgar una foto, cuelguen una foto, así nos ubicamos, ¿bien? Y seguimos en contacto. Muchas gracias.